nuestro Padre Celestial, en el inicio de nuestra meditación, acudimos a tu trono de la gracia, suplicándote nos des discernimiento para poder desarrollar esta meditación y sea de tu agrado y de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por la invitación para poder tener la parte de hoy. Y vamos a empezar la reflexión con una pregunta, que espero pueda ser también como una inquietud que se plantea. ¿Puede tener algún punto en común la iglesia verdadera, el pueblo que dice ser remanente, puede tener algún punto en común con la iglesia católica apostólica romana? Si sabemos que la iglesia católica apostólica romana es la iglesia que hallamos en Apocalipsis capítulo 13 y 17, la Babilonia la grande, la madre de las rameras, podemos tener nosotros algún punto en común de doctrina con ella? ¿Lo hemos pensado, hermano y hermana? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que no debemos tener ningún punto en común con ella, porque tener un punto en común con ella nos hace ser católicos, mundanos y paganos. ¿Nos damos cuenta? El pueblo de Israel, la iglesia verdadera, el pueblo verdadero que nuestro Padre Celestial tiene hoy en la tierra, no puede tener ningún punto en común con la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque precisamente es la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por lo tanto, tener algún punto en común con ella es seguir siendo seguidor de esa bestia o de esa imagen de la bestia que en definitiva son los enemigos que nuestro Padre Celestial tiene en la tierra. La hermana Katy me pidió que pudiéramos tener la reflexión de hoy acerca de la verdadera deidad. ¿Son tres o son dos? Y este es el kit de la cuestión. ¿Son tres? ¿Hay una trinidad? ¿O hay una deidad compuesta simplemente por el Padre y el Hijo? Y esto es lo que hoy vamos a meditar, mis amados hermanos y hermanas. Y vemos que, o lo vamos a ver, que en la misma creación, los trinitarios dicen, ahí está el tercer Dios. Pero cuando estudiamos la creación, sobre todo en los dos primeros versos de Génesis capítulo 1, hallamos que no hay ningún tercer Dios. Y para ello debemos estudiar la Sagrada Escritura libre de prejuicios, hermano y hermana. Abriendo el libro de Génesis, en el principio, el primer libro que hay en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, leemos lo siguiente. En el principio creó Elohim los cielos
y la tierra. Yo debo de saber, hermano y hermana, quién era ese Elohim que creó los cielos y la tierra. Yo debo saberlo, hermano, porque la Escritura me revela quién fue el autor material de la creación. El Padre es el arquitecto. El Hijo es el constructor, por decirlo así de alguna manera. Todo lo que el Hijo hizo, lo hizo porque lo recibía del Padre. Y en Juan capítulo 1, versos 1 al 3, nos dice lo siguiente, para que podamos ir comprendiendo quién fue el autor material de la creación. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, nos dice lo siguiente. En el principio era el Verbo. Antes de la creación de esta tierra era el Verbo. Y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Nos sigue diciendo el verso 2. Este era en el principio con Elohim. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Juan, en pocas palabras, nos está diciendo que el autor material de la creación fue el Hijo, el Verbo, la palabra, la voz audible del Padre, la imagen del Padre. Por lo tanto, el Hijo fue el autor material de la creación. Nos sigue diciendo el verso 10 de Juan capítulo 1. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan está confirmando que el autor material de la creación fue el Hijo, lo mismo que hallamos en Colosenses capítulo 1, verso 16, y en Hebreos capítulo 1, verso 2, pues ustedes están tomando nota para que puedan verificar que lo que estamos hablando es correcto. El Hijo fue el autor material de la creación. Por lo tanto, volviendo a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, en el principio, Elohim, Aleph Tav, el Verbo, la palabra, quien era la misma imagen del Padre, la voz audible del Padre, creó los cielos y la tierra. ¿Entendemos, hermano y hermana? Si el Hijo fue el autor material de la creación, en el verso 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Notemos, mi querido hermano y hermana, veo alguna cara de sorpresa. Notemos, mis amados hermanos y hermanas, que el autor material de la creación fue el Hijo. Si el Hijo fue el autor material de la creación, pregunto, ¿quién era ese espíritu de Elohim que en un principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién era ese espíritu? El espíritu del mismo Hijo, porque no está hablando de ningún tercer Dios, hermano y hermana. Los trinitarios
toman este pasaje e indican y el Espíritu Santo. Pero aquí no dice para nada Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Si el Hijo fue el autor material de la creación, su propio Espíritu, no el Espíritu de ningún tercer Dios, su propio Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pregunto, ¿quién anduvo sobre la faz de las aguas cuando estuvo aquí entre los hombres? ¿Quién anduvo? Mateo capítulo 14, verso 22, hallamos la experiencia de que fue el mismo Creador, después de haber tomado nuestra naturaleza carnal, el mismo Creador, quien posteriormente fue nuestro Redentor, caminó sobre las aguas del mar. Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Quién caminaba sobre la faz del abismo? El Espíritu del Hijo, antes de la creación. ¿Quién caminó sobre las aguas? El mismo Hijo. ¿Qué pensaron los discípulos cuando lo vieron caminar? Un fantasma. En mi infancia, a un fantasma se le llamaba también espíritu. Pero olvidamos nuestra infancia debido a tantos prejuicios y a tantas cosas que entran a nuestra mente, y entonces nos volvemos esclavos de las tradiciones en lugar de estar escudriñando la Sagrada Escritura. Y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Está diciendo que el Espíritu del Elohim Creador, el Espíritu del Hijo, se movía sobre la faz de las aguas. Así lo expresa claramente el autor de Génesis, Moisés, en este pasaje, hermano y hermana, sin sacar su texto de su contexto. Y para ello debemos entender que no podemos tener ningún punto en común de doctrina con Roma. Ninguno, hermano y hermana. Y lamentablemente, la iglesia que dice ser la iglesia verdadera, lamentablemente, repito, tiene varios puntos en común de doctrina con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Uno de ellos es el tema de hoy, la deidad. Padre e Hijo, no tres. No tres, hermano. La deidad es solo dos, Padre e Hijo. La Trinidad es la enseñanza mediante la cual se rige el dogma de la Iglesia Católica, y todos los que siguen la creencia trinitaria están siguiendo las falsas enseñanzas de Roma. Volvemos otra vez a Juan. Juan capítulo 1, verso 14, para que podamos entender, hermano y hermana, algo más. Juan capítulo 1, verso 14. Hemos leído en el principio, era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. ¿Recuerdan? Juan capítulo 1, verso 1.
Ahora aquí en el mismo capítulo, verso 14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si aquel verbo fue hecho carne, es decir, si aquella palabra de antes fue hecha carne, pregunto, si al Elohim invisible nadie le ha podido ver por causa de nuestro pecado, ¿quién era el Jehová del Viejo Testamento? ¿Quién era el Yahweh del Viejo Testamento? Porque Jehová es otro nombre impuesto por Roma. Jehová es un nombre impuesto por Roma. El nombre no se puede cambiar, hermano y hermana. El nombre es la seña de identidad de aquel que lo posee. La hermana María Olivia se llama María Olivia, vaya donde vaya con sus apellidos. No importa el idioma que sea, le van a llamar María Olivia Quispe. Así como mencionamos los nombres de Putin, del presidente de América, el nombre francés del presidente, jugadores de fútbol, artistas, políticos, con su propio nombre, la Iglesia Católica cambió el nombre glorioso y temible de Yahweh y le puso Jehová. Entonces debemos salir de los engaños de Roma para no tener puntos comunes de doctrina con ella, hermano. El Jehová del Viejo Testamento, el Yahweh del Viejo Testamento era el Verbo, era la palabra, era en definitiva el mismo Hijo. Cuando estudiamos ese tema, tenemos la completa seguridad de lo que estamos mencionando, hermano y hermana. El Yahweh del Viejo Testamento era el mismo Hijo. Y ahora, entrando en la deidad para saber quién es, o si hay un tercer Dios, o solamente son dos, vamos al libro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43, versos 3 en adelante. Pero vamos a empezar paso a paso. Isaías 43, verso 3, para que podamos entender lo que estamos queriendo comentar y enseñar. ¿Cuántos salvadores tenemos? Uno. Un abogado y un mediador, ¿verdad? Un solo redentor, un solo salvador, ¿verdad? ¿Qué nos dice Isaías capítulo 43, verso 3? Porque yo, Yahweh tuyo, Elohim tuyo, está hablando el Hijo, el Santo de Israel. Esa es una definición del Hijo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El Hijo. Por lo tanto, el Yahweh del Viejo Testamento era el que después se hizo carne, habitó entre nosotros y se convirtió en Yahshua, Yahweh salvación. Así lo muestra también el verso 11 del mismo libro de Isaías capítulo 43. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Porque era el Hijo. Él era la voz audible del Padre. Y el verso 14 nos dice, así dice Yahweh, Redentor vuestro, el Santo de Israel. No hay duda, hermano y hermana. Cuando estudiamos la Sagrada Escritura,
nos damos cuenta que entre el Padre y nosotros solamente está el Hijo. No hay ningún otro mediador. No hay nadie más que interceda por nosotros. No hace falta alguien más. No hace falta María como los católicos que nos llevan al Hijo, no. Nosotros podemos acceder directamente al Hijo para que el Hijo nos lleve ante el Padre. Solo tenemos un abogado, solo tenemos un mediador, solo tenemos un intercesor ante el Padre y es el Hijo. No hay nadie más. El Padre solamente tuvo un Hijo, engendrado de Él, salido de Él. No hay otro Dios por ahí, hermano y hermana. La creencia de un Dios en tres personas es una enseñanza totalmente pagana que se introdujo en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica lo ha enseñado en el mundo entero. Y nosotros no podemos tener nada en común con Roma, nada en común. Porque tenemos la evidencia de que solamente hay un abogado, un mediador, un intercesor ante el Padre. Y es el mismo, Yeshua. Y entendiendo que Yahweh del Viejo Testamento era el Yeshua del Nuevo Testamento, ¿qué nos dice en el mismo libro de Isaías, capítulo 51, verso 12? ¿Qué nos dice, hermano y hermana? La Biblia es la respuesta. No estoy diciendo nada que no tenga base bíblica. El problema es aceptar que nos han estado engañando. Y aceptar también ese error para salir de los engaños de Roma. Si el Yahweh del Viejo Testamento era el mismo Hijo, tu Redentor, ¿qué nos dice Isaías capítulo 51, verso 12? ¿Qué dice, hermanos? Yo soy, ¿qué dice a continuación? Yo soy vuestro, ¿qué? Vuestro consolador. Yo soy vuestro consolador. Yo soy el espíritu de Elohim que se movía en principio sobre la faz de las aguas. Yo soy el único que intercede ante el Padre. Yo soy tu único abogado. Yo soy tu único mediador ante el Padre, porque no hay nadie más, porque dice yo soy vuestro consolador. Lo dice el profeta Isaías, hermano y hermana. Ernesto Farga no está diciendo nada que no tenga base bíblica. El problema es aceptar que hemos estado engañados. Vayamos un poquito más atrás, en el mismo libro de Isaías, capítulo 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? Isaías 44, verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Qué dice a continuación, hermano? ¿Qué dice a continuación que derramaría? Mi espíritu. Mi espíritu. No el espíritu de otra persona. No el espíritu de un tercer Dios. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Derramaré mi espíritu, está diciendo aquí el profeta Isaías en palabras de Yahweh. Mi espíritu no es un Espíritu Santo, no es un tercer Dios, hermano y hermana, sino el mismo espíritu de Yahweh.
su propio espíritu, el espíritu de aquel que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. ¿Vamos entendiendo, hermano? Veamos el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 27. El hermano se quedó patitieso. El hermano que lo veo ahí en pantalla se quedó patitieso. Yo también, hermano. Pero mi revelación fue de hoy para mañana. De 3 me quedé en 1. Y estudiando la Biblia le dije, cariño, ¿y el hijo? ¿Qué hacemos con el hijo? El hijo sigue siendo Elohim, hermano. Veamos qué nos dice Ezequiel, capítulo 36, verso 27. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué es lo que Él desea poner en nuestra vida? ¿Qué desea Él poner en la vida nuestra, hermano y hermana? Pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Mi espíritu. No el espíritu de un tercer Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu del Hijo. El espíritu del mismo Yahweh. El espíritu del mismo Creador. ¿Para qué cosa desea Él poner su espíritu en nosotros? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Veamos Joel, hermano. Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. Está después de Daniel, Oseas y Joel. Joel capítulo 2, verso 28. Nos dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una confirmación a lo que hemos estado meditando. Su propio espíritu derramaría. No el espíritu de un tercer Dios, no, hermano y hermana, su propio espíritu, su propio carácter, su propio poder. Me viene ahora a la mente, a ver si lo consigo, un pasaje que hallamos de Pablo. Creo que está en 1 Corintios capítulo 5. Ahí está. 1 Corintios capítulo 5. Lleva como título en la Reina Valera 1960 que tengo, un caso de inmoralidad juzgado. Y en esa carta de Saúl Pablo a los hermanos de Corinto, en el capítulo 5, verso 3, me dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ausente, pero presente en espíritu. El Hijo igual, ausente de la tierra, porque estaba en el cielo, pero presente a través de su espíritu, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Ausente de la tierra, porque Él estaba en el cielo, desde el cielo su espíritu se movía sobre la faz de las aguas antes de iniciar la creación. Es fácil, hermano y hermana. El problema es aceptar que nos han estado engañando. Y cuando entendemos que nos han estado engañando, debemos tomar soluciones para no seguir estando engañados. Derramaré de mi espíritu. ¿Lo recuerdan? Veamos otra cita que hallamos en el Viejo Testamento para entrar luego en el Nuevo,
para que podamos ver que estamos hablando de lo mismo, de su Espíritu, del Espíritu del Hijo. Veamos Zacarías, capítulo 4, verso 6. Zacarías, capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, con mi poder, con mi aliento, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yo debo entender, hermano y hermana, la definición correcta de lo que significa la palabra espíritu. Y la palabra espíritu no tiene nada que ver con persona. La palabra espíritu, de acuerdo al diccionario bíblico, dice que significa aliento, viento, carácter, mente. Eso es lo que significa espíritu. Y por lo tanto, entendiendo la definición de espíritu, debo entender que no está haciendo referencia a ninguna persona, ni mucho menos a un tercer Dios, sino al poder del Espíritu de Yahshua. Derramaré de mi espíritu. No está diciendo derramaré el poder de otro Dios, de mi espíritu. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versos 9 al 11. Romanos capítulo 8, versos del 9 al 11. Nos dice así Saúl Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Hijo, no es de él. ¿Qué espíritu está haciendo referencia aquí Saúl Pablo en su carta a los romanos? El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. El Hijo tenía el mismo Espíritu que el Padre, porque el Hijo era la voz audible del Padre, era uno igual que él. Es la imagen del Elohim invisible. Y Pablo está hablando del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo. Si es que alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguien no tiene el Espíritu de Yahshua, si alguien no tiene el Espíritu del Padre, no es de él. La Trinidad no es de él. El Espíritu de un tercer Dios no tiene origen ni en el Padre ni en el Hijo, y por lo tanto es una enseñanza totalmente errónea, una enseñanza totalmente pagana. Verso 10. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu, el poder de aquel que levantó de los muertos a Yahshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. ¿Nos damos cuenta, hermano? Pablo está hablando del Espíritu del Padre que viene a través del Hijo. El Espíritu que levantó de los muertos al Hijo
el poder que levantó de los muertos al Hijo, mora en vosotros, y el que levantó de los muertos al Mesías Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, por su aliento, por su poder. Veamos el verso 27 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. A ver, dicen los trinitarios, el Espíritu Santo intercede por el pecador. Es el Espíritu Santo la tercera persona de la deidad. ¿Será verdad lo que está diciendo Pablo? La respuesta la hallamos más abajo, hermano. El problema no es tomar un solo pasaje y decir, bueno, esto es lo que dice la Escritura. No, debo estudiar y analizar el contexto. En ese pasaje de Romanos 8:27, que el Espíritu Santo intercede por los santos. ¿Pero qué dice a continuación? ¿Qué dice en el verso 34 del mismo capítulo 8 de Romanos? ¿Quién es el que condenará? Yahshua es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos abogados tenemos? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice un solo abogado. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos dice un solo mediador entre el Padre y nosotros, el Hijo. Pablo está diciendo que el Espíritu del Hijo intercede por nosotros ante el Padre. El Hijo recibe nuestros pecados y Él los presenta ante el Padre, y el Hijo con su propio Espíritu gime cuando nosotros cometemos un pecado. Porque no hay ningún otro más que puede interceder por nosotros, hermanos y hermanas. Tú y yo podemos ir directamente al Hijo para que el Hijo nos lleve ante el Padre. No hace falta ningún otro mediador. No hace falta, hermano. No debemos ser como los católicos que precisan de María para que María los lleve al Hijo, no. Tenemos acceso directo al trono de la gracia para que Él presente nuestro caso ante el Padre. Veamos Filipenses capítulo 1. Filipenses está después de Gálatas, Efesios y viene Filipenses, capítulo 1, verso 19. Pablo dice en su carta a los hermanos de Filipo, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu de Yahshua el Mesías, esto resultará en mi liberación. Todas las epístolas de Pablo están hablando solamente del Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo. En ninguna versión encontrarás una tercera deidad o un tercer Dios de una Trinidad que no existe, hermano y hermana. Y ahora vamos al libro de Apocalipsis, escrito 60 años después de la muerte y resurrección del Maestro de Galilea. Habían transcurrido 60 años desde entonces, y el autor del Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, nos dice en el capítulo 1, verso 1, lo siguiente. La revelación de Yahshua el Mesías que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las envió por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuántos aparecen?
¿cuántos aparecen? El Padre y el Hijo. Y el tercero era el ángel. No menciona el nombre del ángel, pero debemos suponer que era Gabriel, el ángel que ocupa el lugar de Satanás, de Lucifer. El Padre le revela el Apocalipsis al Hijo, y el Hijo se lo revela al ángel, y el ángel se lo da a Juan. Esta es la escalera que hay en el cielo, hermano y hermana. Padre, Hijo, y después viene ya el ángel Gabriel, que es el que recibe las enseñanzas para transpartirlas al hombre, las que las comunica al ser humano. El ángel Gabriel fue enviado para Daniel, y fue enviado también para María, y fue enviado también para Zacarías. Padre, Hijo, y automáticamente viene el mensajero que transmite las órdenes para los demás mundos no caídos, para los ángeles inclusive, y para nosotros, como lo hallamos en la historia bíblica. Capítulo 7, verso 10. Apocalipsis capítulo 7, verso 10. ¿Cuántos aparecen? ¿Cuántos seres aparecen ahora también en el Apocalipsis? ¿Cuántos aparecen, hermano y hermana? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Cuántos aparecen en el Apocalipsis con relación a la deidad? 2. Padre e Hijo. Veamos otro pasaje. Capítulo 11, verso 15. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de nuestro Elohim y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos aparecen? 2. ¿Lo estamos viendo, hermano y hermana? 2. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías. La autoridad de Cristo, la autoridad de Yahshua. ¿Cuántos aparecen? 2. Pero si leemos el verso anterior, el verso 9, nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pero decimos: no, a nosotros no nos engaña, a mi iglesia no la engaña. La iglesia fue engañada, hermano y hermana, porque engaña al mundo entero. Hoy no hay ninguna iglesia que no esté contaminada con las abominaciones de Babilonia, de la iglesia católica apostólica romana. Engaña al mundo entero. Por eso debemos estudiar la Sagrada Escritura y comparar pasaje con pasaje para salir de los engaños de Roma. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 nos habla solamente de 2. Ahora veamos el mensaje de los 3 ángeles, el cántico de los 144.000. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. ¿Cuántos aparecen ahí? Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él
el nombre del Cordero, el carácter del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Tenían el carácter del Padre y del Hijo, no el carácter de un tercer Dios, el carácter del Padre y del Hijo. 2. Veamos en el verso 4 del mismo capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son, está haciendo referencia a los 144.000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. ¿Cuántos aparecen? 2. Los 144.000 no serán trinitarios. Los 144.000 del tiempo del fin tendrán el nombre del Padre, el nombre del Hijo en sus frentes. Tendrán su carácter. Veamos en el primer mensaje de los tres. En el mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Diciendo a gran voz: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuántos aparecen aquí? Elohim el Padre y el autor de la creación, el Hijo. El triple mensaje angelical es volver a nuestras raíces, adorando tan solamente al Padre y al Hijo. Temed a Elohim, temed al Padre y dadle honor, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién fue el autor material de la creación? El Hijo. Por lo tanto, en el primer mensaje de los tres, la adoración no es a una Trinidad, sino al Padre y al Hijo. Veamos el verso 12, muy conocido por nosotros, pero mal interpretado. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Cuántos aparecen? 2, hermano y hermana. 2 porque no hay nadie más. ¿A cuántos adorarán los redimidos por toda la eternidad? ¿A cuántos adorarán los redimidos? Veamos Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Apocalipsis capítulo 1, verso 22 nos dice: y no vi en ella templo, porque Yahweh, Elohim Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. ¿A cuántos alabarán los redimidos? ¿Cuántos seres de la deidad habrán en esa tierra nueva? ¿Cuántos? El Padre y el Cordero. Y no vi en ella templo, porque Yahweh Elohim Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y el verso 23, en su parte final, porque la gloria de Elohim la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Solo 2, hermano y hermana, solo 2. Y concluyo con Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 3. Apocalipsis 22, versos 1 y 3 me dice lo siguiente: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. ¿Cuántos? 2.
Padre e Hijo. Y el verso 3 de Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Los redimidos adorarán. En la nueva Jerusalén, en la tierra nueva, adorarán solamente al Padre y al Hijo. Concluyo con la misma pregunta que inicié la meditación de hoy. ¿Puede tener algún punto en común la iglesia que dice ser verdadera, un grupo de creyentes reunidos en cualquier lugar, algún punto en común de doctrina con Roma? Todas las iglesias cristianas, todas, excepto los testigos de Jehová, porque no son cristianos, son testigos de Jehová, todas las iglesias que dicen ser cristianas están dentro del Concilio Mundial de Iglesias, controlado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y todas las que hay allí creen en la misma enseñanza impuesta por Roma, como es la Trinidad. La deidad, hermano y hermana, para concluir, solamente son Padre e Hijo, solo dos. No hay un tercer Dios por ninguna parte. Para todo aquel hermano que pueda estar interesado en recibir un estudio escrito por este vuestro hermano y servidor, lo tengo a vuestra disposición para todo aquel que sienta deseo de seguir estudiando este tema, para que podamos escuchar las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Apocalipsis capítulo 18, verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de toda contaminación de Babilonia, pueblo mío. Salid de todas esas falsas enseñanzas impuestas por esa Babilonia moderna, pueblo mío. Salid de ellas, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es mi deseo y oración para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra para poder desarrollar este tema. Te ruego, Padre, que tú, Ruach, tu Espíritu, siga haciendo la obra con estos hermanos que han estado en sintonía y los que posteriormente van a estar viendo el mismo tema por internet, en YouTube, y que sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en nuestro único abogado e intercesor, tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos peruanos y argentinos que están también conectados en directo, ha sido un placer estar compartiendo con ustedes este tema. Cualquier cosa a nivel privado, sepan que estamos en esa buena disposición para estar compartiendo estas verdades para este tiempo de fin. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite y ustedes están dispuestos a que siga compartiendo con ustedes, ya lo saben. Una invitación y coordinamos. Hasta nuestro próximo tema y repito, si alguno desea recibir más información a nivel personal, estamos también para servirles. Buenos días y que tengan un bendecido día de reposo, es mi deseo y oración. Hasta otro momento.